Guillermo Lahera es psiquiatra en el Hospital Ramón y Cajal, en Madrid, y un día, como suele suceder, el médico de familia le derivó un caso a su consulta. Una señora pues de 62, 63 años que yo no conocía de nada. Tenía un cuadro ansioso-depresivo. Así un poco inespecífico, entonces nos sentamos y le digo, bueno, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Cuénteme. Y entonces me mira extrañada y me dice, hombre, ¿cómo voy a estar con el desgraciado este que nos hace la vida imposible? Me llamó la atención que en una pregunta de ¿cómo está usted? Me hiciera referencia no sabía muy bien quién era ese líder político, pero a un líder político, ¿no? Guillermo pensó, igual se refiere a Donald Trump. Porque me decía, hombre, ¿cómo voy a estar con este hombre, con las cosas que está haciendo, ¿no? Pero también podía estar hablando de Pedro Sánchez. Es decir, estaba ante una persona polarizada, no cabía duda, pero no sabía a quién se estaba refiriendo, ¿no? Y me di cuenta que estaba polarizada porque en vez de expresar o mostrar su vulnerabilidad personal, me presentaba un conflicto político, ¿no? Al final, el maligno este era Pedro Sánchez. Y ella me decía, es que cada vez que le veo me pongo mala, es que apago la tele. Y de hecho él lo imitaba en la consulta. Es decir, ver a Pedro Sánchez, a mi paciente, era un dolor corporal. Era una persona que no tiene derecho a ser presidente de gobierno, que no tiene legitimidad y que si le ocurriera algo malo le generaría mucha alegría. Es decir, la deshumanización y la falta de empatía es impresionante. Durante unos 15 minutos, dice Guillermo, la paciente buscó su complicidad. Y que yo le reafirmara, ¿no?, en su odio, en su resentimiento hacia la figura de Pedro Sánchez, ¿no? Pero claro, un psiquiatra no puede entrar en eso. Esto es muy importante, es un tema deontológico, ¿no? O sea, tú no puedes ir a una consulta en el sistema público para hablar de política, ¿no? Ni para adoctrinar, ni para buscar complicidades. Pero existe el otro riesgo, que es que el paciente polarizado te vea del otro bando. Dice, bueno, me ha tocado aquí un podemita o me ha tocado aquí un facha. Y entonces ya no hay nada que hacer porque como es un facha o es un podemita, yo ya le pongo la cruz y entonces no voy a confiar en él, no voy a abrirme ni voy a tomar la medicación que me diga. Lo que hizo Guillermo fue intentar ver qué había detrás de esa polarización. Tuve que utilizar mucho silencio, mucho lo que llamamos paráfrasis, es decir, devolverle a la paciente lo que me estaba diciendo y que ella llegara a la conclusión de que conectarse a las 7 de la mañana a la radio y después a la tele y entrar en redes sociales donde hay memes y hay chistes y hay opiniones furibundas en su misma dirección, bueno, pues que ella llegara a la conclusión de que esa adicción le estaba generando un malestar personal muy alto. No es el único caso así que ha recibido Guillermo. Cuenta, de hecho, que desde hace unos 5 años empezó a notar un aumento de problemas de salud mental asociados a la polarización. La confrontación política impregna nuestro día a día, nuestras relaciones personales, nuestra manera de informarnos, de pensar y sobre todo nuestra capacidad para hablar unos con otros. Hay gente que abandona grupos de WhatsApp porque no soportan lo que dicen sus amigos, sus tíos, sus cuñados. Hay familias que prohíben que se hable de política en la mesa para evitar discusiones. Y hay personas inmersas en cámaras de eco, no solo digitales, donde solo escuchan ideas que refuerzan lo que ya piensan. ¿Por qué nos hemos dejado de escuchar? España está fragmentada. Lo están los políticos y lo está la sociedad. Aunque la discrepancia ideológica no es necesariamente mala. El problema llega cuando el distanciamiento lo dominan las emociones, cuando hay un rechazo visceral al contrario, como ocurre en la consulta de Guillermo Lahera. La pregunta es, ¿quién tiene la culpa? Y el caso es que no está claro. Ninguno de los investigadores que hemos entrevistado apunta a un único culpable. Es que son las dos cosas. Luis Miller, sociólogo e investigador del CSIC, dice que toda la culpa no la pueden tener los políticos. Lo que yo me suelo plantear es decir, no todo es de arriba abajo, no todo es de la política. Hay otros factores. La desigualdad, la velocidad del cambio al que nos enfrentamos, el sistema electoral y los sistemas de incentivos y los medios. Miriam Juan Torres es investigadora de la Universidad de Berkeley. ¿No? Son como la atmósfera que respiramos, la necesidad de pertenecer,
a un grupo, a la sociedad. El mundo postcrisis de 2008, la pandemia, las redes sociales. La pérdida de referencia a algunos valores, dos sistemas de partidos, caída del muro en 89. Y la llegada de Vox, como apunta Ismael Crespo, que es catedrático de Ciencia Política en la Universidad de Murcia. La entrada de Vox en el sistema realmente es el que rompe. Y a partir de ahí ha ido creciendo y ahora diríamos que estamos como una meseta. Influyen pues muchas variables, pero hay algo en lo que todos están de acuerdo. Los partidos han elegido la polarización como su principal estrategia política. Te puedes sentar perfectamente con jefes de campaña o directores de gabinete y es una cosa de nosotros vamos a polarizar, básicamente. O sea, esto es una cosa muy clara. A Miriam, un día, tras una conferencia sobre polarización, se le acercó una persona de un partido, no quiere decir de cuál. Me decía, me parece muy interesante todo lo que comentabas, pero claro, ¿cómo puedo yo polarizar, pero presentándome como el partido de la despolarización en España? Y yo, bueno, veo que... El objetivo es evidente, dividir. Dividir sobre todo al contrario y a la vez juntar a los tuyos frente a un enemigo común. Es básicamente utilizar estrategias que dividen al de enfrente. Porque son cosas donde el 80-90% de sus votantes están de acuerdo y los de enfrente están divididos. Esto lo vemos a diario. El gobierno, por ejemplo, explotando el tema del aborto. Creo que en el Partido Popular ahora mismo hay dos almas. Porque sabe que divide al PP. Nuestro objetivo es devolver a la nacionalidad su sentido más elevado. Y el PP poniendo el foco en la inmigración porque sabe que no todos piensan igual en el PSOE. La nacionalidad española no se regala, se merece. Es algo que forma parte de la dinámica de los partidos políticos y, según Miriam, a veces puede ser hasta necesario. El gobierno ha situado a España en el lado correcto de la historia. Lo que está pasando en Gaza es un genocidio. Repita conmigo, señoría, es un genocidio. Subir la temperatura y poner el dedo o señalar una injusticia, una vulneración de derechos y libertades fundamentales quizás es necesario en ese momento. Lo que ocurre es que el distanciamiento es tal que los partidos solo hablan de aquello que les divide y casi nunca de los asuntos en los que sí están de acuerdo. Pero es que no hay conversación. Unos quieren hablar de una cosa y otros de otra. Y exactamente son aquellas cosas, pues eso, que te unen a ti, unen a los tuyos y dividen a los otros. Luis dice que esto no siempre fue así. Lo que podrían hacer es decir, bueno, vamos a poner el foco sobre todo en aquellos temas donde es la mayoría de la sociedad en la que está. Y esto es lo que solía ser la política, cuando hablamos de esa política pre-crisis y demás menos polarizada, era esto. Es decir, como cada uno de los grandes partidos pues, tenía muchos votantes que no eran de su espectro ideológico, pues entonces pues había temas, la economía, el trabajo, estábamos hablando siempre de eso. Eran 3 o 4 temas que no estaban alineados con ejes ideológicos. Ellos han encontrado que eso es un negocio. Es decir, que cuanto más polarizan, más posibilidades tienen de abrir una brecha y sus votantes es más difícil que se vayan a ningún otro lado, pase lo que pase. Esto se consigue en parte simplificando los discursos. Sin que haya matices, sin que haya otro tipo de consideraciones, sin que haya ese espacio para las explicaciones y la comprensión. Y en ese camino es habitual acabar no solo polarizando, sino crispando, desacreditando moralmente al contrario, demonizándolo, convirtiéndolo en una amenaza existencial y convenciendo a los tuyos de que efectivamente lo es. Ayer el líder se pintaba la cara como un indio arapahoe para dar pena. Un maestro del teatro del escapismo, el galgo de Paiporta, que decía... A subir como hizo en la anterior comparecencia como un macarra, a reírse como un perturbado de la oposición. Obviamente el insulto es una manera, el reducir todo debate a cuestiones morales, existenciales, oposiciones binarias sin matices, al reducir todo discurso a los unos contra los otros. La mentira, la impunidad y el descaro, eres tú. Comunismo eres tú. Y si pudieras, te pondrías el chándal caribeño. Y lo sabes. Si lo contrario gana las elecciones, las gana de forma ilegítima. Si lo contrario hace una propuesta política, es una propuesta que hay que derribar. La reforma más urgente es derogar el sanchismo. Esto tiene consecuencias. Tiene consecuencias democráticas, porque claro, si el de enfrente es el enemigo, si es el demonio, si es una amenaza, no puedes pactar con él. Te estás
inhabilitando a la hora de pactar, porque tú entonces estarías enviando el mensaje de que pactas con el enemigo. En realidad, los partidos sí votan juntos en algunos asuntos, pero no en los que tienen relevancia mediática. No les interesa airear un acuerdo. O sea, obviamente cuando hay polarización es un pez que se muerde la cola porque crea una sensación de que la polarización también es mayor a la que realmente hay, que hay menos acuerdos de los que hay y se crea ese hiperproblema que impide el pacto. Y además la polarización en ese sentido también ahonda en la percepción de déficit democrático y contribuye a una sensación constante de indignación moral. Explica Miriam que esto puede acabar abriendo la puerta a prácticas autoritarias. Es decir, si está un votante muy polarizado y percibe al otro, entre comillas, como un enemigo, quizá va a pensar pues, que a lo mejor la vigilancia masiva, la vulneración de los derechos humanos, la detención sin proceso judicial, son medidas que sí son autocráticas, pero son necesarias porque el otro es tan malo y tan peligroso. Tiene pues consecuencias democráticas, pero también sociales. Los simpatizantes de los partidos, dicen los investigadores, se convierten en hooligans. Da igual lo que se diga, lo importante es quién lo diga. Y la sociedad pues se divide en dos bandos, porque ya no es solo el rechazo al líder del partido contrario, es el rechazo a todo el que lo apoya. Bueno, yo soy de Izquierda Unida y voy a seguir siéndolo de momento. Ana es de izquierdas de toda la vida. Pero no me gusta que se metan con Pedro Sánchez, pobrecillo, con el gobierno. Le defiendo al gobierno como... Tiene 81 años y el pelo teñido de rojo. Puede cometer errores, pero prefiero este gobierno a... Lo que me da pánico es que puedan entrar estos que no son de derechas, estos son nazis. Y ahora ya con el tema del aborto, ya con la Ayuso ya lo que faltaba. Que nos ha costado mucho esfuerzo a la gente de mi generación. A veces, cuando está viendo la tele y sale Ayuso, o Feijóo, o Donald Trump, les insulta, grita a la pantalla del televisor, pasa en muchas casas. Me lío a decir de todo, digo, como si me oyeran, entonces es una forma de desahogarme, pero bueno, por lo menos me quedo a gusto. Les grita a ellos diciendo sus nombres. No vaya a ser que los vecinos piensen que se dedica a insultar a su marido. Ana en realidad no es su nombre real, prefiere no decirlo por si la reconocen en el pueblo. Nació en una localidad a unos 40 kilómetros de Madrid. Suele ir a pasar algún finde y los meses de verano. Y es allí donde está notando un aumento de la polarización. En Madrid se junta sobre todo con amigos con los que comparte ideología, aunque a veces, después de las clases de tai chi o de gimnasia, se va a comer con sus compañeras. Y ahí sí hay gente de todo tipo. Lo que hacen es no hablar de política. Si una saca un tema espinoso, Ana y las que piensan como ella se dan patadas por debajo de la mesa para no entrar al trapo. En el pueblo es otra historia. Si pueden, hay gente que me oye, si puede no me dice hola. Es solamente por, ya te digo, la etiqueta. Incluso una que vino de fuera, una de Andalucía, que está allí en el pueblo, pues igual a mí por roja no me habla. Y bueno, hay gente incluso que ha ido a lo mejor a la iglesia a algún entierro y a la hora de, como dicen la misa, de dar la paz, pues ha habido gente que no me ha dado la paz y luego se ha acercado a comulgar. Eso lo tengo bueno. Pero eso lo vivo muchísimo. El vacío en el pueblo es enorme. Pero por eso, es por mi tendencia, porque soy de izquierda. En el pueblo ahora gobierna el PP con el apoyo de Vox. Allí su familia es conocida, todo el mundo sabe quién es. Pues mira, el bar que tienen allí, uno de ellos, igual el bar salió mi padre fiador de su abuelo y me dio con un pañuelo morado en el cuello y me dijo que por qué no me le ponía azul. Y le dije que por qué no cambiaba a otra emisora, la televisión en el bar, y me dijo que es que él era español. Digo, ¿yo qué pasa? Que soy rusa. Por decir que la ponga en la 1 o que la ponga en la 6. Cuenta Ana que ella recuerda su pueblo de otra manera, con las puertas de las casas abiertas a todos los vecinos. Ahora, dice, cada uno va a su bola. Ocurre que la ideología se está convirtiendo en algo cada vez más importante en la identidad de una persona. Para muchos, el partido al que votamos es más revelador que los libros que leemos, la música que escuchamos o a qué nos dedicamos. La ideología vertebra la identidad, nos define, y eso está provocando que se creen dos realidades paralelas, dos bandos. Que acaban en una crispación, en una deshumanización del contrario, y en una visión de la realidad blanco-negro, ¿no? Donde ellos pertenecen a un grupo
puro y, digamos, salvador, y que se enfrentan a un grupo totalmente inmoral, indigno y que hay que batir. Este es de nuevo Guillermo Laera, el psiquiatra del Ramón y Cajal. Baja muchísimo la capacidad de darle alguna razón al otro, ¿no? Que es lo sensato, ¿no? Cuando alguien tiene una visión de la realidad serena, ¿no? Pues sabe que el otro a lo mejor no tiene toda la razón, pero una parte, aunque sea pequeña, seguramente la tiene, ¿no? Guillermo, en su consulta, ha percibido como tanto Pedro Sánchez como Isabel Díaz Ayuso despiertan esas emociones: ira, rabia, odio. Yo creo que Pedro Sánchez a veces es un pararrayos de la polarización de la derecha, y, por ejemplo, Ayuso o Trump son pararrayos de la polarización de la izquierda, y realmente son personas que para estos sujetos les resulta verlos insoportables. También lo ha visto Patricia Fernández, que es psicóloga clínica y trabaja con pacientes en rehabilitación cardíaca. Observamos ahora en las consultas, después de su infarto, después de su angina de pecho, que tienen grandes dificultades pues, de estrés ambiental, ¿no? Y entonces ya nos verbalizan que una de sus preocupaciones, además del estrés familiar o el estrés, digamos, laboral, ahora empieza a aparecer un estrés ambiental. Es decir, empiezan a decirnos que no aguantan el telediario, que les sube la tensión, la radio. También pueden decir, ¿cómo no voy a estar así con lo que está pasando en la política, ¿no? Hay personas más vulnerables a la polarización. Es como una estación de llegada desde varias personalidades y sobre todo varias tendencias psicológicas, ¿no? Como los que no soportan la incertidumbre. Les genera mucho malestar. O los que están pasando por un mal momento personal. Entonces canalizan su resentimiento por la vía política. O los que siempre están alerta. Es decir, que tienen la sensación de que si vienen los otros va a ser el fin del mundo. Pero ocurre que los polarizados no suelen creer que lo están. Sí, ellos no se sienten polarizados, ellos creen tener la razón. Así que Guillermo cree que todos debemos preguntarnos si lo estamos. Vamos a ser sinceros, ¿qué nivel de polarización tengo? ¿Qué busco cuando conecto una tertulia política? ¿Conecto para estar muy seguro de que estoy del bando de los buenos o realmente lo hago para informarme, para reflexionar, para cultivar el espíritu crítico? Es distinto, ¿no? Vivimos, dicen estos investigadores, en burbujas, en cámaras de eco virtuales donde solo buscamos eso, la reafirmación de lo que ya pensamos. Pero también hay burbujas reales. Cada vez es menos habitual relacionarnos con gente que piensa diferente. Incluso ocupamos espacios físicos distintos. Barrios, bares, plazas. Ismael Crespo, por ejemplo, el profesor de la Universidad de Murcia, celebró hace poco sus 60 cumpleaños. Hizo una fiesta y al organizar con su mujer las mesas, uno de los criterios que utilizaron fue la ideología. Salió bien porque pusimos a los de derechas en un lado, a los de izquierdas en otro y de tal, claro, sí. Sí, porque si salía un tema político se acaba montando, entonces para evitar ese... En esos dos bandos, la conversación entre uno y otro es casi imposible y se suele producir con el afán de convencer al contrario, no de entender sus argumentos. O sea, desaparece lo que yo creo que es un elemento muy importante para despolarizar, que es la curiosidad. Es decir, la curiosidad por lo que opina el otro, yo creo que es muy saludable, pero la polarización la destruye. Lo que falta a veces es humor. Porque el único humor que uno detecta en una sociedad polarizada es el humor del escarnio, es el choteo, la burla, pero no es el sentido del humor que implica distancia, tomarse las cosas con calma, la ironía, y entonces, bueno, pues ese humor saludable yo creo que sería un buen antídoto frente a la polarización. Igual la solución, más allá de los políticos, está en algo tan simple como eso, conocernos. Igual la solución está en volver a mezclarnos. Es un hecho, vale, sí, claro, sí. Si nos esforzamos llegamos a... Iker y Eloy no están de acuerdo en casi nada. Sí. En la monarquía también. Yo soy súper monárquico. Ese tema, Eloy es monárquico. Tú eres súper monárquico, ¿eh? Sí. Iker republicano. Y tú republicano. Hombre, claro. yo vivo en el tiempo que tengo que vivir. Iker es feminista y Eloy... Aquí habría... ¿Tú dirías que eres feminista? No. Todo el mundo tiene que tener el mismo marco legal y todo el mundo hay que respetarlo por igual. Por tanto, eres feminista. Pero es que no me gusta eso, feminista, no me, LGTB, no me gusta, no me gustan las etiquetas. No le gusta la etiqueta, claro. Eres no te bisexual, no me gusta buena. la etiqueta. No me gustan las etiquetas, no me gustan.
No piensan lo mismo sobre la migración. Es que no, yo ahí opino que quien venga aquí a trabajar y a contribuir a la sociedad está fenomenal, y quien no, igual... Pero eso para todos. Claro, claro que sí, pero... Ni sobre los toros. Cuando surge el debate, pues sí que nos acaloramos, porque ese es un tema que, por ejemplo, a mí me choca mucho. Y bueno, me choca, siempre le digo, que le gustan porque le han dicho que le tienen que gustar. Porque a nadie en su sano juicio le puede gustar ver cómo torturan a un animal y lo matan. Entonces, es herencia cultural, es herencia ideológica. Que va muy relacionado con... a nivel filosófico, con lo que considero que se está desnaturalizando la muerte a nivel... Ni sobre Ayuso. Bueno, hoy salía Ayuso diciendo que había 2 miembros de ETA en la flotilla. ETA no existe a día de hoy. Entonces no puede haber miembros de ETA. Tú puedes... eso es cogerlo con pinzas. No. Cogerlo con pinzas no, precisamente lo cojo con entre comillas. A Iker, la presidenta madrileña, le indigna. Y a Eloy... A mí ella... ¿Te gusta Ayuso? A mí sí. ¿Ah, sí? A mí Ayuso me encanta. Te encanta solo porque me tocan las narices a mí. No. Iker es de Bilbao, aunque ha crecido en Alicante. Y ahora es profesor. Llevo un mes oficialmente. Y creo que el topic de este mes es... Qué feliz soy. Hasta hace poco se dedicaba al mundo de la publicidad y la comunicación, pero no le llenaba. Sentía que no estaba contribuyendo con nada bueno a la sociedad. Es más, en algún que otro trabajo he considerado que estaba contribuyendo a cimentar un mundo que no me gusta y que critico constantemente. Eloy es de la Comunidad Valenciana. De pequeño, en los exámenes, escribía por un lado lo que el profesor quería escuchar, lo que aparecía en el libro de texto, y por el otro lado lo que él en realidad pensaba. Se dedica al marketing. Casi todo lo que ha dicho Iker, de por ejemplo él, de su trabajo aportar a la sociedad, no sé qué, yo ese dilema no lo tengo, porque yo opino que a la sociedad se aporta empezando cuidándote a ti y a los tuyos. Iker y Eloy son pareja, llevan juntos más de un año. Iker vota a la izquierda, Eloy vota al PP, y esto lo saben desde la noche en la que se conocieron. Fue en una fiesta. Llegué al sitio y él estaba con un conocido mío, y de típico conocido que te puedes ahorrar saludarle, pero pensé, venga, le saludo. Y le saludé y nos pusimos a hablar. Y él estaba como en medio. Y entonces hubo un momento que llevábamos ya como 5 minutos hablando que pensé, bueno, voy a presentarme. Y entonces me presenté. Iker en realidad no tenía ganas de salir ese viernes y en la fiesta se aburrió. Y como era una noche que no iba a salir, pensé, es que me tendría que haber quedado en casa. Es que ¿quién me manda a salir? Y dije, me voy a casa. Pero de camino a casa, sus amigos le contaron que el DJ había cambiado, que volviera. Entré, no encontraba a mis amigos y le encontré a él. Empezaron a hablar y no dejaron de hacerlo en toda la noche. Ese día, Eloy le contó a Iker que había ido en las listas del PP en su pueblo. A mí sí que hubo ahí algo que dije, ¿qué? Y de verdad, claro, porque al final, inevitablemente, metes muchos estereotipos, muchos clichés. Estamos hablando que era la primera noche que nos conocíamos, bebidos. Yo recuerdo que dije, ¿qué? Y además te dije, es broma. Y el que no. Y bueno, creo que me llegaste a enseñar... Sí, me enseñó un vídeo de la campaña. Y le dije, dime, no, por favor. Y claro, porque encima... A nivel local, un pueblo, Comunidad Valenciana, y yo dije, es decir, Comunidad Valenciana quiero decir por el pasado político del Partido Popular en la Comunidad Valenciana. Y yo dije, no, ¿qué es esto? Pero luego me enamoró tantísimas cosas, prácticamente todas, y yo dije, ahí esta persona, ¿cómo vota el PP? No, es broma. Es una broma eso. Ya lo sé. La ideología nunca fue un impedimento. No creen que sea eso lo que les define. Tampoco creen que sea determinante en una relación de pareja. Siempre se han relacionado con personas que piensan diferente. Y que al final la política no es todo, quiero decir, es una parte sustancial de la forma de entender el mundo de la persona, pero nosotros, por ejemplo, en muchos aspectos de valores y de formas de vivir y en el día a día, de cómo vivimos prácticamente muchas cosas, es que pensamos igual. Vale, pero estáis en desacuerdo en la inmensa mayoría de en muchas cosas. Sí. Hay opiniones de Eloy que a Iker le enervan, como cuando le dijo que entre Biden y Trump, él, si fuera estadounidense, habría votado a Trump. Sí que es cierto que hay veces que chirría demasiado que alguien que comparte mi espacio más vital cercano piense de esa manera. Y digo, es que me saltan todos los esquemas y me cabreo. Pero cuando debaten, se escuchan. Las conversaciones a veces escalan, claro, pero siempre saben parar. A ver, como todo, hay que digerirlo, entonces... Yo es que creo que es o yo lo digiero todo muy fácil, pero a mí... Pues o hay veces que lo gestionamos nos pegamos 4 gritos y ya está, o hay veces que uno intenta bajar el tono al otro, o hay veces que se cambia de tema, ¿sabes? No ha habido nunca nada que me haya parecido a mí tan importante, que yo esté pensando, claro. Y debatimos, porque al final
las opiniones que tenemos no son tampoco absolutas. Entonces, pues empezamos a debatir y al final es como empiezas a quitar capas a las opiniones y empiezas a hablar y normalmente llegamos a una forma de entender y si no la encontramos... Nunca llegamos a un punto completamente común. Es que sí. Pero que sí. muchas veces... En no. cuanto critico algo de la izquierda, él ya empieza a ver si... Pero vale, entonces no llegáis a ese punto común y aún así sois capaces como de quedaros bien. Claro que sí, es que para mí eso es lo más importante. Ya nos conocemos, nos queremos como somos. Yo nunca dejaré de debatir absolutamente, ni con él ni con nadie, pero con él mucho menos, porque yo mi objetivo con él siempre va a ser no cambiar su opinión, sino intentar conseguir el mayor punto de equilibrio entre nuestras opiniones, de entendernos. Entonces, y si puedo cambiarle de opinión. El mayor punto de equilibrio hacia la izquierda de entendernos. Hacia el progreso. No hacia la izquierda, hacia el progreso. Bueno. Vale. Claro, ¿Cuál es la receta? ¿Cómo se puede convivir con alguien que piensa radicalmente diferente? Pues que va a sonar muy, muy típico, ¿no? Pero quererse mucho. Hacerse muchos mimitos. De hecho, durante la entrevista han estado cogiéndose de la mano mientras discutían. No, respetar a la otra persona, no querer imponerle nada. Educación, pero que esto ya no es a nivel relación, esto es a nivel humano. Exactamente. Y luego el que no te afecte a nivel personal a algo que... Es querer entender, quiero decir, querer estar abierto a entender y si no entiendes, respetar. A entender que no entiendes, a aceptar. Exacto. Y tener otras cosas en común y reírse de sí mismos. Porque tenemos ambos dos mucho sentido del humor. Iker y Eloy apenas comparten nada desde el punto de vista ideológico, pero dicen que sí comparten valores, gustos, formas de vivir la vida. Les encanta la cultura, el cine, la lectura y su referente de la adolescencia es el mismo, Sharpay Evans, el personaje de rica, pija y triunfadora de High School Musical. Descubrieron que tenían a Sharpay en común el día en el que se conocieron. Y entonces de repente nos damos cuenta que nos encanta Sharpay y no me preguntes cómo acabamos en el baño y nos tiramos 40 minutos en el baño encerrados hablando de Sharpay Evans. Y salimos, y claro, todo el mundo empezó a preguntarnos que si habíamos follado. Y entonces les dijimos no. Y entonces todo el mundo, no nos lo creemos. Y entonces todo el mundo venía preguntando a todos. Y además yo igual iba un poco despeinado y me decían, pero mira los pelos que llevas. Digo, que os juro que no, que hemos hablado de Sharpay. De hecho, yo creo que Sharpay Evans podría ser como de derechas un poco, ¿no? Hombre, bueno, claro, sí, a nivel cliché sí, hombre, seguro será republicana. Pero será una republicana tipo Paris Hilton, que empezó republicana, ahora es demócrata, ¿no? No sé. Pero que es demócrata porque... No, sí, ves, Sharpay Evans no le define la ideología. A ellos tampoco. Pues ya está.